y ahora vamos a ver cómo es que el Señor santifica a las personas. O sea, de lo que los judíos rechazaban a los gentiles, definitivamente el Señor viendo para hacernos parte de su reino, ¿no? Entonces empezamos. Ciertamente yo lo puse como un título, 2 ejemplos del poder sanador de Jesús. O sea, es un título principal, ¿no? Son 2 ejemplos principales. Entonces, un segundo subtítulo lo puse, una gentil ruega a Jesús. ¿Cómo es que ella va a acudir a Jesús? ¿Cómo va a acudir al Señor para rogarle, para interceder por su hija? Y cómo es que nosotros también debemos interceder, ¿no?, por otras personas que no conocen, ¿no?, para que el Señor los pueda traer a su reino. Entonces, empezamos. Por favor, concéntrense en sus Biblias. Siempre mirando sus Biblias, por favor. No me miren a mí, sino mirando. Ok, aquí tienen arriba. Si no, me van a poner nervioso. Entonces dice, ¿no? Verso 24, capítulo 7, verso 24. Dice, los que tienen Reina Valera tienen un título muy especial, muy bonito. Dice, la fe de la mujer sirofenicia. Entonces, de una mujer sirofenicia, pero, o sea, ¿a qué se refería el tema de sirofenicia? O sea, este lugar, ella vivía en ese lugar, era la región de Fenicia, pero pertenecía a Siria, pero era una mujer griega. Ahora lo vamos a empezar a leer, ¿no? Levantándose de allí, dice, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces, Jesús estaba ¿dónde? Estaba en Galilea. Definitivamente era la región de Galilea, ¿no? Galilea, pero estaba en Genezaret. Entonces, de Genezaret, Jesús, esto podríamos decir, levantándose, podríamos decir, salió del lugar, y de allí del lugar y se fue a la región de Tiro. Pero primero fue a Tiro, ¿no? Aunque aquí nuestra Reina Valera dice Tiro y Sidón. Primero fue a Tiro y luego vamos a ver más adelante donde fue a Tiro. Entonces, dice... Y este lugar definitivamente tenía un aproximado de 50 millas, ¿no? 50 millas desde donde estaban ellos hacia Tiro. O sea, Jesús tenía que hacer unos pies especiales, es decir, unos calzados muy buenos, ¿eh?, para caminar unas 50 millas. Unas 50 millas son aproximadamente unos 80 kilómetros, calculado con puntos y todo, 467 más o menos. Entonces, es definitivamente muy lejos, lejísimos, completamente lejos. Imagínate nosotros caminar 80 kilómetros. Con la justa, agarramos Lorita y nos vamos a la 41. Y regresamos cansados todavía. Imagínate, señor, 80 kilómetros o 50 millas caminar desde Genezaret hasta Tiro. Y de ahí se va a Sidón y así. Y luego seguimos. Y entonces, entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiera, pero no puede esconderse. Entonces llegó a Tiro, él entró a la casa, llegó a una casa, entrando en una casa, definitivamente no quiso que nadie lo supiese. Esto de decir entrando en una casa nos hace ver, ¿no?, cómo es que Jesús, estando con los judíos, pero antes de eso, ¿no?, cómo es que él se mezclaba con los publicanos, con los pecadores, vemos, ¿no? Y ahora está yendo a tierras gentiles. No es pueblo judío. Podría pasar, ¿no?, un pueblo que está en Judea, no sé, en Galilea, podría pasar, ¿no? Pero ahora está yendo a un lugar extraño donde no tiene nada que ver los judíos. Era un pueblo gentil. ¿Cómo es que ahora Jesús entra en una casa? Y digo, wow, ¿no? Podemos decir, ¿no? Y no quiso, dice, que nadie lo supiese. ¿Tú crees que Jesús no quería que nadie lo supiese? Porque Jesús quería dormir, seguro. O sea, que quería descansar, porque tú sabes, 80 kilómetros o 50 millas, ¿no? Pongamos, ¿no? Caminar y ya voy a descansar y no, por favor, que nadie venga, no, que nadie moleste. Pero no era así. Entonces, era difícil que Jesús se esconda. Es difícil. Y entonces dice, ¿no? Pero vemos, mira, en este mismo contexto, vemos en Mateo, ciertamente Mateo explica algo particular, ¿no? Mateo dice esto, ¿no? Mateo 15, 24. Vino a las ovejas perdidas de Israel. Pero, o sea, en el tema de que
primeramente no, él va a esta casa, pero ¿cómo va a los gentiles? Y después le va a decir a la mujer, no, pero si yo solamente vine a las ovejas perdidas, no a ustedes, pero ¿por qué estoy entonces? ¿Por qué Jesús estaba en Tiro entonces? Entonces está en un lugar muy lejos y va a decir en Mateo, pero yo solamente vine a las ovejas perdidas de Israel. Ah, está medio raro, Señor, pero ¿por qué viniste acá? Pero estás en un lugar gentil. Pero va a ser por un tema bien particular, va a ser por algo bien específico. Y lo va a hacer algo muy maravilloso, muy bonito, porque en realidad el Señor nos busca, pues, nos busca y nos busca, pues nosotros no buscamos, pero el Señor va y se va y nos encuentra donde sea. Entonces, vemos eso, ¿no? Y dice, no quiso que nadie lo supiera. No es que Jesús no quiso que nadie lo supiera, ¿no? Sino es que no quería que se haga público la llegada, porque definitivamente iban a traer a los enfermos y él no quería solamente que fuera por temas de sanidad, sino él quería que la palabra sea concentrada, que la gente escuche la palabra. Pero la gran mayoría de gente va a venir por el tema de sanidad. Por el tema de sanidad, es un 90% que va a ser el tema de sanidad. Entonces Jesús quería quizás un poquito de paz, tranquilidad, no avisen, no hagan propaganda. Pero no sabían que él ya pegaba en la radio hace mucho tiempo, hace rato. El día donde iba, definitivamente él no podía esconderse. Entonces dice, ¿no? No quiso que nadie supiera, pero no pudo esconderse. Definitivamente, era imposible que Jesús pudiera esconderse. Porque donde escuchaban Jesús está ahí, ya la gente, pachacote se iba. Está en la 41, está acá, venía. Y era imposible que Jesús pudiera esconderse. Definitivamente, pero ¿saben por qué? Porque la luz no se puede esconder. Él era la luz no se puede esconder. Como dicen, ¿no?, en el capítulo 4, ¿cómo es que la luz se puede esconder debajo de una cama? Definitivamente, debajo de un canasto, es imposible. Si no era para mostrar, eso era Jesús, para mostrar la luz del Señor. Entonces era imposible que Él se pudiera esconder de las personas y que las personas no pudieran percibir a Jesús. Entonces, si Jesús no puede esconderse y Él está en nosotros, nosotros quizás podemos escondernos. ¿Podemos esconder nuestro evangelio? ¿Podemos esconder nuestro cristianismo? Sí. Quizás sí, en muchas ocasiones escondemos. Y decimos, oye, ¿verdad? ¿Tú eres cristiano? No sabía que eres cristiano. El otro dice, él es cristiano. O sea, hay bastante respeto y también te escuchan, ¿no? Pero que seamos como Jesús, ¿no? Que no escondamos esa luz, porque Jesús no se escondía. Él era público, definitivamente. Aún así, se quería esconder, pero él lo hacía a propósito. Entonces, ¿no? Entonces seguimos, ¿no? En el verso 25. Porque una mujer, dice, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Definitivamente, en esta parte vamos a ver cómo es que ella ruega al Señor Jesús, ¿no? Cómo es que ella le ruega, cómo es que ella va a interceder, ¿por quién? Por su hija. Ella va a orar por su hija. Ella va, definitivamente ella va a pedir al Señor Jesús por su hija. Pero vamos a ver cómo es que el Señor definitivamente va a responder a eso. Si nosotros podemos orar por alguien, hagámoslo. Muchas personas no conocen del Señor. O muchas personas que conocen del Señor, podemos orar también por ellos. Podemos actuar como ese, en vida, bueno, como ese mediador, ¿no? En el tema de oración. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es el Señor. Podemos pedirle al Señor. Y esta mujer estaba haciendo por su hija. Entonces, ¿no? Ella viene y le ruega, ¿no? Ella vino y se postró a sus pies. Ella reconoció el poder de Jesús. Y vemos cómo ella, al venir y se postra a sus pies, reconoce la autoridad de Jesús. Reconoce definitivamente la autoridad de Jesús, que Jesús es el único quien le puede ayudar. Ella acude al Señor Jesús para poder ayudar a su hija. Entonces, en estos tipos de situaciones, ¿cómo nosotros actuamos para con otras personas? ¿Debemos actuar como Jesús o como la mujer, no?
Porque el Señor va a estar dispuesto a ayudarnos si nosotros oramos por otras personas. Él no se va a negar definitivamente, Él va a sentirse contento mi hijo está orando, mi hijo está intercediendo. Entonces, el Señor va a hacer su obra. Verso 26, ¿no? Perdón, seguimos. Ella oyó, dice, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, o sea, ella oyó y vino y se postró a sus pies. Muchos de nosotros escuchamos de Jesús, quiero retroceder un poquito, escuchamos de Jesús, pero esta mujer oyó y vino y se postró nuevamente como le dio a sus pies. Reconoció la autoridad de Jesús, reconoció el poder de Jesús, reconoció también su humildad, ella. Entonces, verso 26, dice, la mujer era griega, definitivamente era gentil, hablar de griega porque era gentil, judío griego, judío y gentil, griego, ella era griega, entonces, o de habla griega, entonces, ¿no? Y Sirofenicia de nación, Sirofenicia, ¿qué dice Sirofenicia? Era de la región de Fenicia, pero pertenecía a Siria, era un pueblo extranjero, era un pueblo, o sea, colindaba con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, era de otra nación, era sirofenicia, era gentil, y entonces esta mujer, ¿no? le rogaba que echase fuera de su hija el demonio, o sea, un espíritu inmundo, ¿no? La hija tenía un espíritu inmundo, pero ella intercedía por su hija ante Jesús. Entonces, nuevamente, ¿no? Lo mismo podemos hacer nosotros. Y esto vamos a verlo también con el hombre, ¿no? Con el sordo y mudo. De la misma manera, ¿cómo estamos actuando de repente ante estos eventos? ¿Cómo estamos actuando ante otras personas que necesitan del Señor? O si de repente no podemos decir que bueno, pues que sufran más. Nosotros tenemos la cura, como decían anteriormente, ¿no? Tenemos el Evangelio del Señor. Y por medio de este Evangelio podemos llevar la medicina, podemos orar por ellos, pedir al Señor para que el Señor mismo, con su poder, con su amor, atraiga y dé libertad a las personas, ¿no? De una esclavitud, de una posesión. Puede decir la esclavitud de Satanás, del pecado. Entonces, ¿no? Seguimos. Dice 27. Pero Jesús le dijo, entonces en el 27 dice, la respuesta de Jesús al ruego, ¿no? Al ruego. ¿Cómo Jesús cree que va a responder? Y Jesús le va a meter cabe. ¿Tú crees que le va a meter cabe a Jesús? Algo parecido ahí, ¿no? Pero, ¿sabes? Dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nos dice Santiago, ¿no? Y esta mujer su fe va a ser probada, ¿no? Jesús le va a decir suavecito, ¿no? Le va a decir, seguimos mejor. Entonces, en el 27 dice, pero Jesús le dijo, deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta palabra perrillos es un poco complicada, ¿no? Pero Jesús lo estiliza, lo da un toque especial, lo da un sentido de no ofender a nadie, ¿no? Pero sigamos viendo, dice el 27, ¿no? Entonces le dicen, Jesús parece desanimar a la mujer a recordarle, ¿no? Que él había venido solamente a las ovejas perdidas de Israel y no a los gentiles. Entonces, aparentemente Jesús le dice eso y probablemente la mujer se pudo haber caído, ¿no? Pero la mujer no. La mujer persistía, él creía, porque él sabía que él podía hacer todas esas cosas. Entonces vemos, ¿no? Y el tema de los hijos, ¿no? Los hijos eran los judíos, pues. Jesús estaba hablando del pueblo judío. Pero cuando hablaba de los perrillos, ¿de quién crees que estaba hablando? Del pueblo gentil. Pero en el griego, esta palabra, ¿no? Los judíos ciertamente decían a los hijos eran los judíos y los perrillos eran los gentiles. Pero definitivamente esta palabra perrillos o perros podríamos ponerlo,
los judíos lo decían de una forma despectiva a los gentiles, de una forma un poco agresiva, ¿no? Pero en el término judío, como lo que vemos hasta ahora, ¿no? El tema de perros, le decían a una mujer con los atributos de un poco fácil, por ahí decimos, ¿no? Y lo que vemos ahora también en estos temas de poder decir, discúlpenme, es un poco delicado también, decir esta palabra un poco perra, pero, Jesús no tomó esa palabra así a lo seco, ¿no? Jesús le dijo perrillo, ¿no? En una forma más suavizante, como para no discriminar a las personas o a esta mujer, pero poniéndole en la condición de que era gentil, ¿no? Entonces seguimos, ¿no? Seguimos. El verso 28. Entonces, y respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Mira, la respuesta de esta mujer era una respuesta muy bonita, ¿no? Una respuesta convincente, una respuesta de gran fe. Tenía, su mirada estaba puesta en el Señor, definitivamente. Y ella responde con esta fe, ¿no? Una gran fe, una gran convicción de decir, Señor, no solamente, ¿no? Podemos comer, ¿no? de las migajas de... Perdón, ella respondió y le dijo, sí, Señor, nuevamente lo volví, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. O sea, él le decía, pero puedo comer de las migajas también, Señor, de las obras, de las pequeñas obras. Puedo comer de ellos, Señor. Y esto vemos esa fe de esa mujer, ¿no? Esa confianza puesta en los ojos de Jesús, en el que podía ayudarle a su hija, en aquel que podía ayudar a su hija. Pero vemos también esta mujer, ¿no? Por confiar en el Señor, como esta mujer también cree en el Señor y definitivamente salva. Como es que ella cree y confía en el Señor, ¿no? Ella respondió con fe. Escribí dos principios, ¿no? 2 puntos acá, muy importantes, 2 puntos muy importantes. Es bueno que lo tomen en cuenta. Ella aceptó su humildad o su humilde posición frente a Jesús sobre lo de perrillos. Ella no le refutó a Jesús, ¿por qué me dices perrillo? O ¿por qué me dices perro, no? O perra. Sabiendo que Jesús minimizó esa palabra, lo amoldó para que no ofendiera a nadie, ¿no? Ella no confrontó a Jesús, definitivamente, porque si ella confrontaba a Jesús, no recibía de la gracia o la sanidad de su hija o la salvación de ella. No recibía. Porque muchas veces nosotros le pedimos al Señor por sanidad y cuando no recibimos la respuesta en el tiempo correcto, rechazamos y renegamos del Señor y decimos, Señor, pero yo te pedí y nunca me has sanado. Esta mujer no, esta respondió con humildad, esta respondió con fe, con confianza, con respeto hacia el Señor. El segundo punto, ¿no? Del verso 28. Ella le pidió que tratara con ella en su humilde posición de gentil. Ella le pidió que tratara en su condición, que tratara con ella y que no rechazaba nada de él. Porque si rechazaba estaba frita también. Igual nosotros, si rechazamos el consejo del Señor o si rechazamos al Señor, nos perdemos de todo. Nos perdemos de todo, mis hermanos. Y a cambio recibió a Jesús definitivamente. Recibió a Jesús porque ella confió en el Señor. Aparte, para orar por su hija, recibió la salvación y recibió también el favor para su hija. Y eso fue maravilloso y vamos a seguir viéndolo, ¿eh? Entonces, el verso 29, vamos a ver el verso 29. Dice, ¿dónde estamos? Ya. Entonces le dijo, por esta palabra ve y el demonio ha salido de tu hija. Se lo decía por la confianza que le tenía, por el respeto que ella mostró hacia el Señor Jesús.
ella definitivamente recibió esta bendición. La sanidad de su hija, la libertad de su hija, y recibió también ella la salvación, porque ella creyó en el Señor Jesús. Entonces, dice, ¿no? La respuesta y la obra de Jesús, definitivamente, tenemos una aplicación, ¿no? Necesitamos ser como esta mujer, definitivamente. Uno, ser sumisos y humildes y ser llenos de fe y creerle al Señor, definitivamente. Necesitamos, todos necesitamos de eso. En nuestra condición, en nuestra posición, así seamos cristianos, hemos sido rescatados por el Señor, necesitamos siempre darle la autoridad al Señor. Y esperar en su tiempo lo que Él quiera darnos. Y esperar en su momento con ese respeto, con esa humildad y con ese amor, sincero y verdadero. Y esto enseñar y mostrar y ser luz a otras personas diciendo que así se adora al Señor. Y no solamente esperar a que el Señor nos haga el favor y chao, sino a permanecer en el Señor. Entonces, seguimos, ¿no? Verso 30, y cuando llegó a su casa, vamos a ver el resultado. Estamos viendo, ¿no? Como título puse el resultado de la obra del Señor, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? El resultado, y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. Definitivamente vemos cómo el Señor ha obrado solamente hablando. Ve a tu casa y tu hija ya está tranquila, ya está libre. Entonces, de una manera maravillosa, como estamos viendo que el Señor solamente habla y ve y listo. De maneras particulares, de maneras tan maravillosas como un gran rey va a hacer su obra maravillosa, al liberar a una persona del esclavitud del pecado. Y definitivamente vamos a ver que un día el Señor va a venir como rey. Amén. Y va a liberar a la humanidad completa, va a hacer un juicio. Pero seguimos. Para no salirme del paréntesis, ¿ya? Aunque no puse paréntesis. Entonces, ahora vamos a ver la otra parte maravillosa de este Dios sanador. La otra parte maravillosa. Primero vimos la obra sanadora en la mujer sirofenicia. Fue salva, sanó a su hija, y ahora vamos a ver otro de los ejemplos también de cómo Jesús va a sanar, ¿no? De una manera particular, una manera bien particular. Aunque al Señor no se limita a hacer su obra, no hay forma de cómo limitarse, sino Él es siempre guiado por el poder del Espíritu del Señor, por el poder del Señor. En esta parte vamos a ver. Entonces, Jesús sana, los que tienen nuevamente Reina Valera, vamos a ver Jesús sana, su título, Jesús sana a un sordomudo. ¿Pero qué es un sordomudo? Alguien que está sordo, que no escucha y que no habla. Pero en el desarrollo eso va a decir que es un tartamudo, ¿no? Sí, ciertamente va a pronunciar algunas palabras, algo por ahí, pero no va a hablar correctamente, ¿no? Entonces, verso 31, ¿no? Y volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Es un rompecabezas, ¿cómo es eso? ¿Se acuerdan? Él vino de Galilea, fue a Tiro y luego pasó a Sidón. Ya son 50 millas más o menos. ¡Qué bravo! ¡Qué bravo el Señor! Entonces dice, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Entonces, ¿cómo es esto, no? Él viene de Genezaret, va a Tiro, pasa por Sidón, está en Sidón, donde está el sordomudo, pero después de eso va a regresar nuevamente por la misma ruta, se va a dar vuelta hacia Galilea, hacia Genezaret, ¿no? o a la ciudad de Decápolis, mejor dicho. Entonces va a regresar, entonces va a hacer una vuelta de 180 grados después de terminar su obra acá en Sidón, ¿no? Después de sanar al sordomudo. Entonces, ¿pero qué nos muestra también esto? Algo muy interesante, ¿no? Muy particular, algo muy interesante. Que cuando nosotros ciertamente vivíamos en pecado y nos dimos cuenta que solamente en el Señor hay salvación, hay perdón de pecados, ¿qué es lo que hacemos? Damos una vuelta de 180 grados y regresamos al lugar donde está el Señor, donde el Señor nos llama. Eso es muy importante para nosotros, reconocer que solamente en el Señor hay perdón,
hay salvación, hay amor, hay infinita misericordia, hay todo en el Señor, pero también hay justicia en el Señor. Y eso podemos aprender de esta vuelta, ¿no? Va y luego va a regresar a ese mismo lugar, ¿no? Bueno, y seguimos. Y le trajeron, dice, un sordo y tartamudo. Y le trajeron un sordo y tartamudo. Y le rogaron que le pusiera las manos encima. Eso es el verso 32. Pero ¿quiénes le trajeron eso? Le trajeron unas personas definitivamente al sordo, ¿no? Al sordo mudo. Ciertamente vamos a ver esta frustración de este hombre, ¿no? O vamos a ver el apoyo de personas trayendo hacia Jesús alguien quien estaba limitado de muchas cosas, pero vamos a ver a personas ayudando también a venir a Jesús, a esa persona que necesitaba de Jesús. Eso es algo muy particular. Quizás nosotros también podemos hacer lo mismo. Podemos traer a personas que no conocen del Señor, o podemos hablarle el Evangelio del Señor a otras personas y mostrarle, ¿no? Cómo es que el Señor puede abrir sus oídos, cómo puede desatar su lengua para que puedan hablar, cómo es que el Señor puede hacer ver, y muchas cosas maravillosas que por medio del Evangelio del Señor puede hacer. Entonces, dice, ¿no? El 31. Una forma particular de Jesús al sanar a un sordomudo, o sea, como título, hay una forma particular de cómo va a ser Jesús que este sordo escuche y a la vez como mudo pueda hablar. Entonces, el verso 33. Y tomándole aparte de la gente, metiendo los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Ustedes se dan cuenta. Él metió sus dedos en sus oídos y escupió y metió sus dedos en la lengua. ¿Alguien acá podría hacer eso? De niño. Ah, es algo que solamente el Señor podía hacer. No veíamos, ya, vamos a recordar, ¿no? Vemos a Jesús cuando pasaba, la gente le tocaba y se sanaba. Vemos a Jesús hablando y la gente sanaba. Vemos a los endemoniados cuando Jesús hablaba y les decía salte, no salían. Pero vemos acá a Jesús haciendo otra cosa. Ya poniendo el dedo acá en sus oídos, diciendo como tapándole más porque no escuche más. Claro, metiéndole su dedo como escupiendo, pero llamándole aparte, ¿no? Una esquinita, ¿no? Acá para nadie se vea, un poquito para acá, pero acá en la esquina y vamos a... Y entonces, ¿no? Y verso 32. Y le rogaba que, bueno, ya, entonces seguimos, ¿no? Estamos en el verso 33. Y él dice, y escupiendo tocó su lengua. Wow. Y yo lo jalaba nomás así. Digo, lo llevaba al hospital porque ahí también te pueden hacer cirugía, ¿no? Y puedes más o menos hablar, por eso me han pedido con el tema de Tiago. Y entonces, dice, y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Efata, que es decir, se ha abierto. Y vemos a Jesús, ¿no? Poniendo los dedos en los oídos, escupiendo y poniendo los dedos en la lengua y diciendo y gimiendo. Gimiendo y diciendo, Efata, se ha abierto. Pero ¿cómo es que este hombre podía entender esta cosa particular, no? Él no podía escuchar a Jesús, él no podía hablar con Jesús, pero sí podía ver lo que Jesús estaba haciendo. Sí podía percibir a Jesús. Jesús hacía esto para que este hombre tuviese esa confianza, para ganarse la confianza de este hombre, ¿no? Poder tocarlo y poder hacer estos movimientos, ¿no? Entonces, ¿qué vemos acá, no? Vemos a Jesús, ciertamente, ¿no? Poniendo sus dedos en sus oídos nuevamente, pero vemos que este ciego, este mudo podía ver lo que Jesús hacía. Entonces Jesús gimió y ahí podemos ver, ¿no? El gran amor, la gran misericordia del Señor, al gemir del Señor.
poder sentir ciertamente, ¿no? Cómo este hombre, cómo el pecado hace en nosotros, ¿no? Nos vuelve mudos, nos vuelve sordos, nos hace de muchas formas, ¿no? De muchas formas. Entonces, estamos en el 34, ¿no? Ya. Otro punto que puedo hacer, Jesús no dependía de algún método, ¿no? Sino del poder soberano de Dios. O sea, él no tenía un método, él lo podía hacer de cualquier forma. Pero él definitivamente dependía del poder del Señor. Mostraba el poder de Dios, rostro del Señor, ¿no? Todo lo que Dios iba a hacer por medio de Jesús. Y seguimos. Verso 35. Y al momento, dice, fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. Esta palabra ligadura en el griego es ya lo perdí. Mojilalón en griego, ¿no? Mojilalón. Entonces quiere decir para ligadura, ¿no? Para ligadura de su lengua, o sea, en griego. Pero vemos, ¿no? En el libro de Isaías dice, ¿no? Lo voy a parafrasear, porque lo he escrito así, parafraseando nomás. Que solo Dios viene para abrir los oídos de los sordos y hacer que los mudos hablen. Pero alguien ha escuchado esta canción y los cojos saltará y el sordo. ¿Alguien puede entender esta música? Y la lengua de los mudos hablará. Está basado, ¿no?, en Isaías. Entonces, Jesús vino para hacer todas esas cosas. Él solo tiene la autoridad para hacer esas cosas. Solamente este rey. Entonces, Dios, con este poder, tiene esa autoridad para desatar la lengua de las personas, para abrir los oídos, para hacer andar a los cojos, para hacer múltiples cosas. Para hacer tantas cosas maravillosas. Pero si nosotros nos dejamos guiar por el Señor, Él va a hacer todas estas cosas en nuestras vidas. No solamente en nuestras vidas como cristianos, sino de aquella persona que no conoce todavía al Señor. Acá estamos todos cristianos, ¿no? O hay un cristiano por ahí. Todavía. Entonces, como aplicación yo podría decir, ¿no? Le puede decir, ¿estás llevando el Evangelio a las personas? Estamos llevando definitivamente esto que nosotros conocemos a las personas para que por medio del Evangelio del Señor muchas personas abran sus oídos, muchas personas puedan llevar como aquel gadareno, ¿no? Que inmediatamente el Señor lo liberó. Él dijo, Señor, quiero seguirle, pero no diga, Señor, ¿sabes qué? Anda, tu familia anda y proclama ya. El Señor lo capacitó al instante. Y así puede hacer a las personas. Las personas pueden dar testimonio de que el Señor es el que los liberó de la esclavitud del pecado. Eso es muy importante, ¿no? Llevar el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos llevando? Ya los pesqué. Entonces, verso 36, ¿no? Pero acá vamos a ver como lo que dice el pastor, cabeza de choquito, como me gusta esta palabra con ese pastor, ¿no? Es su cabeza de choquito, van a hacer todo al revés, otra vez. Van a hacer algo particular, pero ellos, ¿no? Verso 36 dice, ¿no? Y les mandó a que no dijesen nada a nadie, o sea, a nadie, perdón, y les mandó a que no dijesen a nadie, ¿no? Pero cuando más le mandaban, tanto más divulgaban, ¿no? Y estos tantos se pasaron estos patos, ¿no? Jesús le dijo, ¿saben qué? Al gadareno le dice, no, ve y anuncia. Anunció. Pero a este le dijo, ¿saben qué? No anuncie, tranquilo, no quiero problemas. Yo estoy ya de mucha publicidad ya, ¿no? Ya pegué demasiado en la radio ya. Pero ¿qué hacen ellos? Le hacen más publicidad al Señor y evidentemente esto siempre crea cierta fricción con los fariseos, con todos los maestros de la ley, y crea esta fricción con el Señor, ¿no? Pero definitivamente Jesús estaba ahí. Los fariseos no eran nada, los religiosos no eran nada. Entonces, seguimos, ¿no? Y tanto más y más lo divulgaban, dice. El verso 37 dice,
y en gran manera se maravillaban diciendo, mira, vamos a ver tu respuesta. Ellos se maravillaban, ellos, ¿se acuerdan cómo el pastor Brendes, en el cielo estaban así, pero ellos así, se maravillaban y se decían, ¿no? ¡Wow! Y seguimos en el otro verso, en el siguiente, ¿no? Diciendo, bien lo ha hecho todo. Esto sí lo ha hecho de maravilla. Lo ha hecho de maravilla. Todo lo ha hecho perfecto. Todo está bien de él. Lo ha hecho bacán. ¿Qué cosas no puede hacer bien el Señor? El Señor lo hace todo perfecto. Todo lo que Él hace es perfecto. Cualquier cosa que el Señor haga es perfecto. Lo que nosotros podemos hacer va a ser defectuoso. Pero lo que el Señor hace es perfecto, definitivamente. E incluso su creación. Vemos el universo, el mundo, todo lo que era un caos, lo hizo perfecto, lo ordenó maravillosamente. Pero recuerden, lo más perfecto que el Señor hizo es cuando nos rescató. Esa obra maravillosa, allá en la cruz del Calvario. Nos redimió, nos compró, nos perdonó. Y nos hizo salvos definitivamente. Algo que ni siquiera nosotros merecíamos. Eso lo hizo tan perfecto para que nosotros seamos aceptos delante del Señor. Tan maravilloso es el Señor definitivamente. Todo lo que hace Jesús lo hace bien. Desde su creación hasta la redención de nuestras vidas. Hasta cuando fuimos comprados. A precio de sangre por nuestros pecados y definitivamente, nuevamente, como el llevar muriendo en la cruz. Entonces, ¿qué más podemos decir, hermanos? Seamos agradecidos con el Señor. Uno, recordemos siempre de anunciar su palabra. Recordemos que el Señor, cuando nosotros le pedimos a Él, no se hace de rogar. Si nos pone a prueba cada día nuestra fe, si verdaderamente le seguimos con pasión, con amor, si verdaderamente somos aquel que van a esperar de lo que el Señor diga o el tiempo, lo que le pidamos, ¿no? Recordemos siempre eso, mi hermano. Y anunciemos el Evangelio a donde vayamos. Porque Jesús viajó kilómetros y kilómetros para demostrar que también los gentiles van a ser salvos. Y si nos toca ir a algún lugar, mis hermanos, viajar en algún lugar, no sé, por temas de trabajo, por temas de acá Ponte Piedra, no sé, si nos toca ir y el Señor pone a personas que podamos llevarlo, enseñarles este Evangelio, con toda confianza aplica, habla del Evangelio, habla de Cristo. Porque el Señor tiene preparado siempre una persona en un lugar, siempre lo va a tener preparado. Para que tú vayas y le hables del Señor. Que no se arrepienta en ese momento, pero va a quedar su palabra y esa palabra, tú oras por esa persona, siempre. Para que el Señor, como la semilla de mostaza, como la parábola de la semilla, no va a crecer en lo oculto, ¿sí? Tú ores, pide al Señor, el Señor va a hacer su chamba, Él va a hacer, ya está, la semilla tú lo riegas. Entonces oremos al Señor, ¿no? Hoy ya tenemos Santa Cena, mis hermanos, y es un momento muy importante. Recordemos siempre el sacrificio de nuestro Señor Jesús y cómo Él nos rescató, ¿no? Cómo es que Él iba a ir a la cruz previos a su arresto, a su crucifixión. Y recordemos eso siempre, en todo momento de nuestras vidas, y vengamos al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por esta tarde, mañana, este día hermoso y por tu palabra, Señor. Gracias porque me has ayudado, Señor, porque eres grande, misericordioso, eres bueno, justo. Escuchas nuestras oraciones, pero también pones a prueba nuestra confianza en ti, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes a pesar de las tormentas, a pesar de las dificultades, a pesar de las angustias, y ayúdanos también a llevar tu Evangelio, Señor, a otras personas que quizás están alejadas y que quizás nos conocen también de ti. Prepara nuestro ser, Señor, y ayúdanos a conocernos, a conocerte más, Señor.
Te damos gracias también por el instituto, Señor, porque por ello vamos a crecer también en tu conocimiento, Señor. Ya no solo como una lectura diaria, sino más a fondo, más a profundo, Señor. Bendice este lugar, ayúdanos a crecer espiritualmente con todo, Señor. Bendice a los maestros.